Hola familia de Custom México, hoy les vamos a mostrar los 7 autos de película que no pueden faltar en tu colección. El auto real era originalmente un Ford convertible blanco de 1948. Su parabrisas estaba agrietado y se mantenía unido con cinta adhesiva. El faro derecho estaba apagado. Las llantas eran de diferentes diseños con diferentes tapones. También necesitaba una nueva capa de pintura. Para la restauración se reemplazaron el parabrisas, los faros y el parachoques. Se agregó una nueva antena y las llantas todas fueron cara blanca con rines cromados. Se le dio una nueva capa de pintura blanca con rayos en color plata y se añadieron delineados en rojo. La versión de fantasía del automóvil era en acabado rojo candy con rayos en color blanco. Tenía un cofre transparente, calcomanías de Lightning Bolt e incluso un turborreactor, lo que le permite a Danny ganar la carrera, y este auto al parecer podía volar. La primera aparición para Hot Wheels fue en el año 2013 en la serie Retro. La pieza contaba con relámpagos plateados y rojos. Su base es de metal, con interiores en negros y vidrios transparentes. Para finales del 2013 vio la luz la versión de fantasía. Esta también salió en la serie Retro. Salió con campos de relámpago en color plata en los costados, sumamente detallado y también con luces traseras. Esta pieza aún son muy buscadas por los coleccionistas y todavía son muy difíciles de encontrar. El Dodge Charger RT 1970 fue construido por Dominique y su padre en su juventud. El automóvil es famoso por su increíble potencia de 900 caballos de fuerza y un tiempo récord en el cuarto de milla, con tan solo 9 segundos establecido por el padre de Dom en la carrera de Los Ángeles. Su primera aparición para Hot Wheels en el diseño que presentó en la película fue en el año 2013. La base era de plástico, cristales transparentes y pintura en color negro brillante. Se presentó en la línea básica. Fue muy difícil de encontrar, ya que fue buscado por coleccionistas de Hot Wheels y también fans de la franquicia de la película. Ya para el 2014, por fin vio la luz su versión en la línea retro, con cambios en la pintura, ya que en esta ocasión contaba con una pintura negro mate y por supuesto llantas de goma. En verdad era una verdadera belleza. La Máquina del Misterio fue un vehículo que apareció en la serie de dibujos animados y en la película de Scooby-Doo. Su conductor principal fue Fred. En la versión de dibujos animados parece haberse tomado una Chevrolet Sport Van de 1965, aunque realmente muchos no coinciden. ¿Tú cuál crees que sea el vehículo que se ocupó para esta modificación? Esta misteriosa camioneta vio la luz para Hot Wheels en el año 2012 en su versión básica. La pieza contaba con cristales claros, base de plástico, llantas en color rines naranja y por supuesto decals con los logos de la Máquina del Misterio. Para el año 2013 salió a la venta su versión en la línea retro, la cual contaba con llantas de goma, decals más delineados, interiores en naranja y por supuesto más detalles estéticos. Esta es una pieza de las favoritas de Hot Wheels, ya que salió casi cada año en varias versiones. Fue incluida también en la serie de Pop Culture y por supuesto en el 2017 se convirtió en un Super TH. El Koigen Agera es un automóvil súper deportivo creado por la casa automotriz sueca Koigen. Gracias a su gran potencia y bajo peso logró alcanzar una velocidad máxima de 410 km por hora. Por cierto, durante la película de Need for Speed se comenta que se destruyó uno. Pero no se preocupen, esto fue una réplica solamente. Hot Wheels lo presentó por primera y única ocasión en el año 2014. Esta pieza tiene algunos misterios a su alrededor. Por ejemplo, Mattel nunca dio a conocer el nombre de su diseñador. Se pretendía sacar una versión básica para el año 2015, pero nunca se realizó. El molde del cual se realizaron los primeros prototipos no fue un diseño hecho por Mattel. Sin duda es un auto especial que en el mercado del coleccionismo ha tenido mucha aceptación. Su precio es alto, ya que hasta hoy en día no se ha vuelto a ver y no se tiene fecha para una reedición.
La máquina del tiempo es un DeLorean de MC-12, es un automóvil deportivo fabricado originalmente por John DeLorean. El auto tiene puertas de ala de gaviota y una innovadora estructura de cuerpo de fibra de vidrio, con chasis de estructura de acero. El Dr. Emmett Brown en 1985 adaptó un condensador de flujo, convirtiendo así un simple DeLorean en una máquina del tiempo. En el año 2011 vimos el lanzamiento para Hot Wheels. El público lo recibió con mucho agrado y a diferencia de otras piezas, esta podías encontrarla colgada, ya que salieron bastantes. Esta también fue una de las piezas consentidas de Mattel, ya que a partir de ese año salió en el 2012 y en el 2013, y para finales del 2013 llegó la versión retro. A diferencia de la versión básica, esta contaba con vidrios transparentes, un acabado hermoso y por supuesto llantas de goma. A partir de 2015 llegó el diseño Hover Mod, en una versión básica, y posteriormente en su versión retro, que por cierto me gustó mucho porque no contaba con llantas de goma. Sin duda, la máquina del tiempo es una pieza que no puede faltar en tu colección. Kirby es un Volkswagen Beetle de 1963. Tiene una mente propia, es capaz de manejar solo y ha sido un competidor muy serio en cualquier carrera de autos. Kirby se distingue por sus rayas rojas, blancas y azules, desde la defensa trasera hasta la defensa delantera. Como buen carro de carreras tiene número 53 a un costado. Kirby es un excelente competidor, no te quisieras enfrentar contra él. Hot Wheels le dio la bienvenida a Kirby en el 2014 en su versión básica. Venía en blanco con un número 53 a un costado y sus franjas características. Imaginen lo que fue para los coleccionistas de Volkswagen por fin tener un Kirby, para los amantes del coleccionismo por fin tener este mítico coche, y también para los admiradores de la película. Sin duda todos querían tener uno, por cual fue un auto muy buscado por todas partes. Ese mismo año se presentó su versión en retro, que contaba con llantas de goma, tampos muy bien detallados y los interiores en blanco, que lo hacían ver espectacular. Se veía mucho mejor que su versión básica. Sin duda Kirby es uno de los autos preferidos por todos. El vehículo utilizado para el Ecto 1 es un Cadillac 1959. La combinación de ambulancia y coche fúnebre fue algo que lo hizo espectacular. Sin duda este auto marcó la franquicia y dio vida a uno de los autos más icónicos del cine y los coleccionables. Steven Damm fue seleccionado por el director Ivan Reitman para diseñar y supervisar el desarrollo del Ecto 1 desde cero. En un inicio estaba pensado que fuera un poco más tétrica, pero al director le gustó más el diseño como ambulancia. Como dato curioso, el Ecto 1 después de las películas fue abandonado en un garage. Esto molestó mucho a un grupo de fans, mismos que se juntaron y obligaron a los estudios a venderla. Poco después fue restaurada y ahora está en condiciones casi perfectas. Actualmente solo se encuentran 8 Ectos oficiales. Su presentación para Hot Wheels fue en el año 2010, en su versión básica. Sin duda fue un modelo que gustó mucho y por increíble que parezca, en ese momento fue muy fácil de encontrar, algo que hoy en día sería imposible. El vehículo tenía un diseño muy sencillo en color blanco, con el logo de los cazafantasmas a un costado y en el techo un arsenal de artefactos para atrapar fantasmas. Tenía un diseño realmente muy sencillo, pero enamoraba en verdad. En ese mismo año, pero varios meses después, llegó la versión en retro, una verdadera belleza. En esta ocasión la pintura tenía un mejor brillo, los tampos estaban muy bien detallados, los artefactos ya no eran solo negro, también tenían color rojo y gris, dando un toque de realismo impresionante. Esta se convirtió en una de las piezas más consentidas por Mattel, ya que a partir de ese año, cada año salió una versión distinta, ya sea en modelo retro, en pack, en piezas de convención o incluso alusivo a un día festivo. ¿Tú ya tienes una Ecto 1 en tu colección? Por lo pronto te dejamos todas las versiones de esta hermosa pieza. Recuerda que yo soy Toño Alba y esto es Custom México. Well.